A sus 63 años, cuando muchos imaginaban que el ídolo del boxeo mexicano había contado ya todas las historias posibles, las gloriosas, las oscuras, las dolorosas, Julio César Chávez sorprendió al mundo con una revelación que no figuraba en ningún documental, ninguna entrevista, ninguna biografía autorizada. Una confesión sencilla en apariencia, pero cargada con el peso emocional de una vida marcada por la fama, los excesos, las caídas y los renacimientos. Ella fue, es y siempre será el único amor de mi vida. ¿A quién se refería? ¿Por qué eligió este momento, a más de 2 décadas de distancia de sus noches de gloria, para admitirlo? ¿Qué significaba esa frase viniendo de un hombre que siempre intentó mantener su vida privada bajo un férreo control? Las respuestas no son simples, y para comprenderlas, hay que retroceder en el tiempo, a los años en los que Chávez dejó de ser simplemente un boxeador para convertirse en un símbolo nacional, casi un mito viviente. Desde sus primeros pasos en el ring, Julio César Chávez construyó una figura difícil de igualar. En la década de los 80, cuando México buscaba nuevos referentes deportivos tras la retirada de varias figuras de renombre, Chávez no solo llenó ese vacío, lo desbordó. Con una técnica temible, una resistencia casi sobrehumana y una tenacidad que rozaba la obsesión, se convirtió rápidamente en la encarnación del luchador mexicano. Fuerte, indomable, feroz, pero también humilde, trabajador y profundamente conectado con su gente. Cientos de miles se reconocieron en él. El niño pobre que llega a la cima, el joven disciplinado que vence sus miedos, el hombre que, aun en su brutalidad deportiva, guarda un corazón cálido. Esta dualidad, la dureza sobre el ring y la sensibilidad fuera de él, siempre fue parte de su encanto. Pero también fue la máscara que ocultó muchas de sus heridas. Para proteger esa imagen, Chávez aprendió a separar su vida sentimental del resto de su existencia pública. Tenía que ser invencible, y para lograrlo necesitaba que su mundo emocional fuera un territorio privado, inaccesible para la prensa, los fanáticos y a veces incluso para aquellos más cercanos a él. Esa decisión moldeó su relación con el amor, y moldeó, sin que él lo supiera en ese momento, la confesión que haría más de 40 años después. Las primeras menciones a aquella mujer, a quien, por respeto a la privacidad de los protagonistas, Chávez no identifica públicamente, comenzaron a surgir en entrevistas antiguas, casi siempre de manera accidental. El campeón la mencionaba sin decir su nombre, una mirada, un consejo en un momento clave, una presencia que parecía acompañarlo incluso en los peores episodios de su vida. Los periodistas especializados sabíamos que no hablaba de un romance pasajero, ni tampoco de una relación pública ampliamente documentada. Había algo más profundo, más íntimo, más difícil de encajar en los tiempos vertiginosos de la fama. Algunos colaboradores cercanos a la época dorada del pugilista contaban que ella fue su refugio entre combate y combate, no una fanática, tampoco una figura del espectáculo. Era, según diversas fuentes, una mujer inteligente, fuerte y emocionalmente estable, cualidades que contrastaban con el torbellino permanente que acompañaba la vida de Chávez. Aunque él evitaba mencionarla directamente para no convertirla en objeto de escrutinio público, se dice que su vínculo fue real, continuo y cargado de una admiración mutua que sobrevivió a los años, a los obstáculos y a la distancia. Mientras Chávez viajaba por el mundo defendiendo sus títulos, ella permanecía en un segundo plano, lejos de las cámaras, sin aprovechar jamás la sombra del campeón para ganar visibilidad. No buscaba fama, ni reconocimiento, ni beneficios. Buscaba simplemente acompañarlo. Y eso, tal vez sin que él lo comprendiera en aquel tiempo, era lo que más valor tenía. No se puede entender la revelación de Chávez sin recordar los años más turbulentos de su vida. Tras lograr uno de los récords más impresionantes en la historia del boxeo profesional, comenzó la etapa más oscura. Drogas, alcohol, amistades peligrosas,
problemas familiares y batallas internas que casi lo destruyen. Chávez lo ha reconocido muchas veces. La fama lo llevó a una espiral que no supo controlar. No dormía, no comía bien. Vivía rodeado de personas que alimentaban sus adicciones. Su disciplina legendaria se rompió y con ella, la imagen del hombre invencible. Fue durante aquellos años cuando aquella mujer, sí, la misma a la que hoy llama el amor único de su vida, se mantuvo a su lado de forma silenciosa. No para juzgarlo, sino para protegerlo de sí mismo. Para recordarle quién era antes del caos. Para sostenerlo cuando él mismo creía que no quedaba nada por sostener. Varios amigos del campeón han descrito que ella fue la única persona capaz de hablarle con sinceridad absoluta en un momento en que nadie más se atrevía a hacerlo. Cada vez que él caía, ella lo ayudaba a levantarse sin exigirle nada, sin reclamarle nada. No buscaba reconocimiento público. Solo quería que él se salvara. Y eso, en el mundo de los excesos, la fama y la traición, es un acto de amor casi imposible de encontrar. Uno de los aspectos más intrigantes de la confesión de Chávez es por qué decidió guardarse esa verdad durante tanto tiempo. La respuesta, según él mismo explicó, es doble. Quiso protegerla. La fama de Chávez era tan abrumadora que cualquier persona a su alrededor podía convertirse en blanco de chismes, ataques mediáticos o presiones sociales. Él mismo padeció esa exposición y no quería arrastrarla a ese mundo. No estaba preparado emocionalmente para admitirlo. El campeón vivió muchos años en conflicto con sus propias emociones. Tenía miedo. Miedo de herir, de equivocarse, de admitir que alguien lo había marcado más profundamente de lo que él mismo había permitido reconocer. Esa incapacidad emocional se convirtió en uno de los elementos más trágicos de su vida íntima. A veces, quienes más amamos son precisamente aquellos a quienes más ocultamos, no por vergüenza, sino por temor a perder lo único que nos mantiene a flote. Ahora, con 63 años, Chávez mira hacia atrás y se da cuenta de que ya no tiene que proteger ninguna imagen ni esconder ninguna verdad. Ya no es el joven invencible. No es el campeón presionado por patrocinadores, cadenas televisivas y promotores. Es un hombre que vivió, se quebró, sobrevivió y aprendió a confrontar su pasado. Por eso se atrevió a decirlo. Por eso, ahora, la frase tiene un peso distinto. La revelación llegó durante una conversación informal, casi íntima, que no tenía intención de convertirse en un titular internacional. Fue un momento espontáneo, sincero, nacido de una reflexión profunda sobre el valor del amor, las decisiones que tomamos y las oportunidades que dejamos ir. Chávez habló sin lágrimas, sin dramatismo, sin adornos, pero su voz tenía una serenidad que llamó la atención de todos los presentes. Una serenidad que solo aparece cuando alguien finalmente acepta una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Ella fue la única mujer que realmente amé. Con ella fui yo, sin máscaras, sin miedo. En un mundo donde las confesiones de celebridades suelen parecer fabricadas por agencias de marketing, la sinceridad del campeón resonó diferente. No buscaba aplausos, no buscaba polémicas, no buscaba regresar a los reflectores. Buscaba simplemente decir la verdad. Uno de los elementos que alimenta el impacto de la confesión es que Chávez nunca reveló su identidad. Dijo que lo hacía por respeto, porque aquella mujer había elegido una vida tranquila, lejos de la prensa, y él quería honrar esa decisión. Esa discreción desató curiosidad mundial. ¿Se trataba de un amor de juventud? ¿Una relación secreta? ¿Una mujer casada? ¿Una amiga cercana que nunca quiso más que su bienestar? ¿O quizás un amor imposible marcado por la distancia, el tiempo y las circunstancias? Las teorías se multiplicaron, pero la realidad es que, más allá del nombre, lo que importa es lo que ella representó. Fue un refugio emocional, un faro en medio de la tormenta, una prueba de que incluso los gigantes tienen un punto débil, el amor verdadero.
Para muchos fanáticos, esta historia humaniza al campeón más que cualquier victoria. Muestra que, detrás de la fuerza, existen heridas. Detrás de los puños, un corazón marcado por decisiones difíciles. Detrás de la gloria, una nostalgia que nunca lo abandonó. Muchos psicólogos deportivos analizan este tipo de declaraciones como una forma de catarsis tardía. Chávez no solo admitió un amor, admitió que una parte de su vida emocional quedó inconclusa, suspendida en un tiempo que ya no puede recuperar. Y sin embargo, su confesión no tiene un tono de lamento, sino de agradecimiento. Porque, según palabras del propio campeón, ella fue quien lo sostuvo cuando él mismo estaba dispuesto a rendirse. Ese reconocimiento público, aunque llegue tarde, tiene un valor inmenso. Es la forma en la que Chávez honra a la única persona que lo vio como Julio César, antes que como el gran campeón mexicano. Revelaba la confesión que el mundo nunca había escuchado. Este segundo capítulo se adentra en el territorio más complejo y doloroso. Las razones por las que Julio César Chávez, aún amando profundamente a esa mujer, no pudo quedarse con ella. Porque ninguna gran historia de amor, y menos aún en la vida de un hombre expuesto a la fama, la presión y los demonios internos, está libre de sacrificios, renuncias o momentos en los que incluso lo más bello puede volverse imposible. Para entender el origen de la separación, hay que volver a la época en la que Chávez se encontraba en el punto más alto de su carrera. Eran los años en que cada pelea era esperada por millones, en que cada movimiento suyo era portada internacional, en que cada frase, cada gesto, cada rumor se convertía en un fenómeno mediático. La vida de un boxeador profesional en esa escala no pertenece a un hombre, sino a una industria entera. La rutina es inhumana. Entrenamientos extenuantes, compromisos televisivos, contratos millonarios, patrocinadores exigentes, giras interminables y una presión social casi sobrehumana. Todo eso convierte la vida personal en algo casi imposible. Los horarios no existen. La intimidad se reduce a fragmentos robados, minutos entre conferencias, miradas rápidas desde la distancia, llamadas que nunca duran lo suficiente. Para Chávez, el ascenso se volvió tan vertiginoso que dejó de tener control sobre su propio destino. Su tiempo, sus palabras, sus relaciones, todo estaba administrado por promotores, empresarios, cadenas televisivas y, en ocasiones, intereses más oscuros. El amor, en esas circunstancias, era una palabra que sonaba bonita, pero que no tenía lugar real. No porque él no quisiera vivirlo, sino porque la fama no se lo permitía. Mientras el campeón adquiría fama mundial, ella se mantenía al margen. No buscaba dinero, ni cámaras, ni reconocimiento. Lo único que quería era una vida normal, estable, tranquila. Pero amar a un hombre que pertenece al mundo, no a sí mismo, es una tarea casi imposible. Ella lo acompañaba desde la discreción, desde la distancia emocional necesaria para no fracturarse. No era una mujer de espectáculos ni alguien acostumbrado a negociar con la prensa. Era una mujer de valores firmes, de convicciones claras, que creía que el amor debía construirse con presencia, con estabilidad, con tiempo. Todo lo contrario a lo que la vida del campeón podía ofrecerle. Y eso generó la primera grieta. Él la amaba, pero no podía darle la vida que ella merecía. Ella lo amaba, pero no podía aceptar una vida marcada por ausencias, rumores y sacrificios sin fin. Era un amor real, profundo, pero condenado por las circunstancias. En el mundo del boxeo profesional, hay decisiones que no las toma el corazón, sino los promotores. Un campeón del nivel de Chávez representaba millones en ingresos. Por eso, cualquier relación sentimental que pudiera distraerlo o alejarlo de la disciplina era vista como un riesgo. La regla no escrita era clara. Todo lo que no contribuya al rendimiento debe desaparecer. Las personas de su entorno, entrenadores, empresarios, asesores económicos, repetían constantemente que la concentración era absoluta.
Muchas veces, quienes estaban cerca del campeón manipulaban su vida personal en nombre del éxito deportivo. Decidían quién podía acercarse, quién no. Algunos incluso llegaron a influir directamente para que él se alejara de la mujer que amaba. No porque ella fuera un obstáculo, ella jamás interfirió en su carrera, sino porque temían que él dejara de pertenecerles por completo si encontraba un refugio emocional fuera del ring. La fama tiene un precio, y ese precio, para Chávez, fue renunciar al amor que le daba equilibrio. Cada vez que Chávez aparecía acompañado de una mujer, aunque no fuera ella, los medios explotaban en rumores. Cada fotografía se convertía en chisme. Cada conversación alimentaba titulares. Cada gesto generaba especulaciones. La prensa lo perseguía sin descanso. Era parte del juego. Ella, en cambio, rechazaba por completo ese infierno mediático. No quería que su vida fuera diseccionada en programas de televisión o que su nombre apareciera en revistas amarillistas. Esto creó un conflicto inevitable. Para él, ocultarla era una forma de protegerla. Para ella, vivir escondida era una carga emocional difícil de soportar. Con el tiempo, esa dinámica se volvió tóxica, no por falta de amor, sino por exceso de presión externa. Lo que debía ser una relación libre se convirtió en un secreto a voces que ambos sufrían. A veces, los secretos no destruyen por lo que ocultan, sino por lo que impiden vivir. El amor no es solo lo que dos personas sienten, sino también lo que cada uno arrastra en su interior. Y los demonios de Chávez eran profundos. Durante los años en que más la necesitaba, él mismo reconoce que no supo cuidarse. La fama, el dinero y el entorno tóxico lo expusieron a todo tipo de excesos. Cocaína, alcohol, noches sin control, amistades peligrosas, silencios emocionales, explosiones de ira, inseguridades no resueltas. Ella era la única que podía hablarle con franqueza, pero incluso así, llegó un punto en el que él se convirtió en un hombre difícil de amar, no por maldad, sino por autodestrucción. En una de las reflexiones más duras que Chávez hizo años después, admitió que su peor enemigo no fue ningún boxeador, fue él mismo. Y cuando un hombre lucha contra sus propios demonios, incluso el amor más puro puede quebrarse. Varias fuentes cercanas a la época coinciden en que no hubo una pelea grande, ni un drama escandaloso, ni gritos que marcaran el final. El final llegó en forma de dolor silencioso. Una tarde, tras una serie de problemas personales y presiones mediáticas, ella le dijo algo que él jamás olvidó. Yo te amo, pero tú no puedes elegir entre el mundo y yo no quiero obligarte. Esas palabras lo desgarraron, porque ella tenía razón. Chávez no podía decidir, no porque no quisiera, sino porque era prisionero de un sistema más grande que él. Él intentó retenerla, prometió cambiar, juró que algún día podrían estar juntos sin miedo. Pero ella, con la claridad emocional que solo tienen las personas que aman de verdad, respondió: si algún día encuentras paz, quizá volvamos a encontrarnos. Pero no puedo quedarme a esperar mientras te destruyes. Fue una despedida digna, madura y devastadora. No hubo reproches, no hubo culpas, no hubo vencedores. Solo dos caminos que, por doloroso que fuera, debían separarse. Tras la ruptura, Chávez continuó con su carrera. Ganó peleas, títulos, dinero, reconocimiento. Pero algo cambió para siempre. Los que lo conocían de cerca decían que el campeón ya no sonreía igual, que su mirada tenía un matiz de nostalgia permanente, que, aún rodeado de gente, estaba solo. Ese vacío lo empujó más profundo hacia sus adicciones, no porque no tuviera otras relaciones, sino porque ninguna consiguió ocupar el lugar emocional que ella dejó. El amor de su vida no era un recuerdo pasajero, era una herida abierta. Y esa herida, lejos de cerrarse, se volvió parte de su identidad. La prensa jamás lo supo, sus fanáticos tampoco.
Pero los amigos cercanos veían la diferencia. Veían cómo hablaba de ella sin nombrarla. Veían cómo se quedaba en silencio cuando alguien mencionaba el amor. Veían cómo, pese a su fama mundial, había perdido algo que el dinero no podía comprar. A lo largo de los años, Chávez tuvo relaciones públicas conocidas. Algunas marcaron etapas importantes de su vida, otras terminaron en escándalos, pero ninguna logró llenar el vacío emocional que su amor imposible había dejado. Los periodistas especializados siempre sospechamos que había una historia no contada, una ausencia que explicaba la dualidad emocional del campeón. Por un lado, el hombre fuerte, imbatible, temido en el ring. Por otro, el hombre herido, nostálgico, a veces frágil. Esa dualidad también se reflejaba en sus decisiones sentimentales. A veces buscaba estabilidad, otras buscaba distracción, otras simplemente huía de sí mismo. Pero ninguna relación pudo convertirse en ese amor total que él mismo describiría más tarde. Porque el corazón, cuando ya tiene dueño, no se entrega por completo a nadie más. A lo largo de las décadas, hubo intentos de reencontrarse, mensajes breves, llamadas no respondidas, conversaciones cortas que no lograban reconstruir lo que el tiempo había fracturado. Ella había seguido su vida, formó su propio camino, lejos de las luces, sin buscar fama ni beneficios, y aunque nunca habló públicamente del campeón, quienes la conocían sabían que su afecto por él nunca desapareció. Chávez, por su parte, vivía dividido. Quería verla, pero le daba miedo enfrentar lo que habían perdido, y miedo aún mayor de arrastrarla nuevamente a su caos. El amor seguía vivo, sí, pero estaba lleno de cicatrices. Cuando Chávez, a los 63 años, finalmente confesó que ella era el único amor de su vida, no lo hizo por nostalgia. Lo hizo porque, al fin, después de décadas, había encontrado la paz emocional necesaria para reconocerlo públicamente. Confesó que nunca dejó de pensar en ella. Confesó que ella lo salvó cuando él ni siquiera quería salvarse. Confesó que, si pudiera volver atrás, habría tomado decisiones distintas. Pero también confesó algo más profundo: que ella merecía un amor mejor del que él podía ofrecer en ese momento. Esa aceptación, esa madurez emocional tardía, explica por qué su confesión no suena a arrepentimiento, sino a homenaje. Porque cuando un hombre reconoce el amor de su vida, no está mirando al pasado, está agradeciendo lo que lo convirtió en quien es hoy. La confesión de Julio César Chávez, pronunciada a los 63 años, no solo abrió una puerta hacia su pasado sentimental, abrió también una ventana hacia su presente emocional. Después de 2 capítulos reconstruyendo el camino doloroso, secreto y turbulento que lo separó del gran amor de su vida, este capítulo final explora la etapa más profunda y humana. El reencuentro interior de un hombre que finalmente aprendió a amar cuando ya no esperaba hacerlo, y el impacto que esta revelación dejó en su vida personal, familiar y pública. Porque si algo queda claro en las palabras del campeón, es que el amor verdadero nunca desaparece, se transforma, se esconde, se duerme, pero nunca muere. Y cuando resurge, incluso décadas después, ilumina todo lo que había permanecido en penumbra. Para entender este último capítulo, hay que comenzar reconociendo un hecho crucial. Este Chávez no es el mismo que luchaba contra sus demonios hace décadas. Este Chávez, el de la confesión, es un hombre que pudo finalmente renacer. Tras años de adicciones, escándalos y heridas internas, el campeón logró rehabilitarse. Encontró serenidad por primera vez en su vida adulta. Se reconcilió con sus hijos, fortaleció la relación con su familia y asumió un rol público como defensor de las personas en proceso de rehabilitación. Su voz, antes quebrada por el exceso, ahora sonaba firme, madura, consciente, y fue precisamente en ese estado, cuando ya no necesitaba demostrar nada a nadie, cuando había logrado sobrevivir a su propio infierno, que se atrevió a mirar hacia atrás y reconocer la verdad emocional que había evitado durante más de 30 años.
porque solo un hombre en paz es capaz de reconocer el amor sin miedo. Muchas historias de amor tienen reencuentros físicos. Esta no. Chávez y esa mujer no volvieron a estar juntos como pareja. No hubo reconciliación romántica después de su confesión. Pero eso no disminuye la fuerza de lo vivido. La realidad es que el reencuentro ocurrió dentro de él, no afuera. Durante mucho tiempo, Chávez evitó hablar del tema porque sentía culpa. Culpa por haberla lastimado. Culpa por haberse elegido a sí mismo antes que a ella. Culpa por no haber tenido estabilidad emocional para ofrecer un hogar, una vida, una presencia real. Sin embargo, con el tiempo comprendió algo esencial. Ella nunca le pidió perfección. Solo le pidió honestidad emocional. Esa comprensión tardía, aunque no reconstruyó la relación, sí le devolvió a Chávez una parte de sí mismo. Comprendió que no había perdido un amor. Había aprendido de él. Y esa lección lo acompañaría para siempre. Fuentes cercanas al campeón aseguran que, años después de la ruptura, hubo un breve reencuentro. No una reconciliación, sino una conversación madura entre dos personas que habían amado intensamente. No fue un encuentro romántico, no fue un intento de revivir el pasado. Fue, según quienes lo presenciaron, un encuentro entre dos almas que habían sufrido, crecido y encontrado paz por caminos distintos. Ella lo escuchó. Él le pidió perdón, no por haberla amado, sino por no haber sabido hacerlo mejor. Ella, con la serenidad que siempre la caracterizó, le respondió que no guardaba rencor, que la vida los había llevado por caminos distintos, porque así tenía que ser, que él había hecho lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. No hubo lágrimas, no hubo reproches, solo un cierre hermoso, digno, humano. La confesión de Chávez marcó también un antes y un después en su relación con su familia. Sus hijos, que crecieron viendo al campeón luchar contra adicciones y tormentas internas, conocían su lado más vulnerable, pero nunca lo habían visto hablar con tanta claridad emocional. Cuando Chávez admitió públicamente que había amado a una mujer de forma tan profunda, sus hijos se sorprendieron, pero también sintieron orgullo. No por la historia romántica, sino por la madurez que implicaba reconocerla. Ese acto de valentía emocional les mostró algo que ninguna pelea había logrado transmitir, que su padre era capaz de sentir de manera auténtica. Varios de ellos han comentado que, después de la confesión, Chávez se volvió más reflexivo, más paciente, más abierto. Era como si, después de décadas guardando un secreto, finalmente pudiera respirar. El público, acostumbrado a ver a Chávez como un guerrero, reaccionó con sorpresa. Pero la sorpresa se transformó rápidamente en empatía. Porque detrás del mito, del ídolo, del símbolo nacional, hay un hombre que amó y perdió, como cualquiera. Su confesión lo humanizó de una manera que ninguna entrevista previa había conseguido. Fanáticos de todas las edades comenzaron a enviar mensajes diciendo que ahora entendían mejor al campeón, que su historia de amor los conmovía tanto como sus peleas, que por primera vez podían ver al hombre detrás del boxeador. En un país donde los héroes suelen ser retratados como figuras indestructibles, Chávez hizo algo revolucionario. Reconoció que incluso el más fuerte puede sufrir por amor. Psicólogos, periodistas y expertos en relaciones analizaron la confesión de Chávez como un testimonio de un fenómeno universal. El amor que no se concreta pero que transforma. No todos los amores están destinados a convertirse en matrimonio, en familia o en convivencia, pero eso no les quita valor. A veces, el amor más significativo es aquel que marca, inspira, guía o despierta una parte dormida del corazón. En el caso de Chávez, aquella mujer simbolizó estabilidad en tiempos de caos, honestidad en medio de la fama, ternura en un mundo de violencia, claridad en medio de la confusión. Y entenderlo tardó décadas, pero entenderlo, finalmente, lo hizo libre. En la confesión,
hubo una frase clave que pasó desapercibida para muchos, pero que revela el verdadero significado de su historia. Con ella, yo era yo, sin máscaras. Esa declaración es, en realidad, el corazón emocional de esta narrativa. Ella no fue solo un amor, fue su autenticidad. Fue el espacio donde podía bajar la guardia. Fue la única persona ante la cual no era el gran campeón mexicano, sino simplemente Julio. Esa autenticidad, que en su momento él no supo valorar del todo, con los años se convirtió en su mayor tesoro emocional. En las últimas entrevistas, Chávez ha hablado de su pasado sin evasivas. Habla de sus errores, de sus excesos, de sus miedos. Habla de lo que perdió, habla de lo que aprendió, y cuando toca el tema de su gran amor, lo hace desde un lugar de gratitud, no de tristeza, porque, para él, aquella historia no terminó en derrota, terminó en aprendizaje. Lo más difícil, dice, no fue perderla. Lo más difícil fue admitir que había tenido miedo. Miedo a elegirla, miedo a perder su carrera, miedo a ser vulnerable, miedo a ser simplemente humano. Hoy, a los 63 años, el campeón mira hacia atrás sin resentimiento. Comprende que todo lo vivido, lo bueno, lo malo, lo hermoso y lo devastador, lo condujo a este momento de claridad emocional. Y en esa claridad, ella sigue viva. Es inevitable preguntarse qué habría ocurrido si Chávez hubiera tomado decisiones distintas. Si hubiera luchado por ella. Si hubiera desafiado a la industria. Si hubiera controlado sus excesos tiempo antes. Si hubiera tenido la madurez emocional que tiene hoy. Pero el propio campeón ha dicho: la vida no se vive en condicionales, se vive en realidades. Y su realidad es esta: la amó profundamente, la perdió, la recordó, aprendió, y la llevó siempre en el corazón. A veces, eso es más poderoso que cualquier final feliz convencional. Al final de esta trilogía emocional, lo que queda es un mensaje contundente. El verdadero legado de Julio César Chávez no está solo en los cinturones, ni en los récords, ni en su nombre grabado con letras de oro en la historia del boxeo. Su legado también está en su capacidad de reconocer su humanidad, su capacidad de admitir que falló, su capacidad de agradecer a la mujer que lo acompañó sin pedir nada, su capacidad de decir, sin miedo: ella fue el amor de mi vida. Esa frase, que parece simple, es en realidad el acto de valentía emocional más grande que ha hecho fuera del ring. Porque no la dijo un campeón invencible. La dijo un hombre que, después de una vida de victorias y derrotas, finalmente comprendió el significado del amor. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te inspiró a mirar tu propio pasado o a valorar más lo que tienes hoy, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Aquí no solo contamos noticias, no solo hablamos de celebridades, no solo analizamos titulares. Aquí buscamos lo esencial: las emociones que mueven a las personas, las verdades que nadie se atreve a contar, los silencios que esconden grandes historias, los momentos que pueden cambiar una vida. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias profundas, humanas y reveladoras que publicamos cada día. Activa la campanita para recibir notificaciones inmediatas. Déjanos un comentario contándonos qué te hizo sentir esta confesión de Julio César Chávez. Comparte el video para que más personas descubran este lado humano detrás de una leyenda del deporte. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenidos honestos, sensibles y llenos de significado. Porque al final, todos necesitamos historias que nos recuerden que amar, aunque duela, aunque tarde, aunque sea imperfecto, siempre vale la pena. Aquí buscamos lo esencial: las emociones que mueven a las personas, las verdades que nadie se atreve a contar, los silencios que esconden grandes historias, los momentos que pueden cambiar una vida. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias profundas, humanas y reveladoras que publicamos cada día.
Activa la campanita para recibir notificaciones inmediatas. Déjanos un comentario contándonos qué te hizo sentir esta confesión de Julio César Chávez. Comparte el video para que más personas descubran este lado humano detrás de una leyenda del deporte. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenidos honestos, sensibles y llenos de significado. Porque al final, todos necesitamos historias que nos recuerden que amar, aunque duela, aunque tarde, aunque sea imperfecto, siempre vale la pena.